Iglesia hermosa, qué maravilloso es poder en este día venir, exaltar el nombre de Dios, exaltarle por lo que Él es, porque es nuestro Dios. Aquel que ha estado con nosotros durante todos estos días, nos ha acompañado. Y cómo no venir hoy y decirle a Él: Señor, tú eres la fuente de nuestra vida. Así que yo te invito a que exaltemos juntos a Dios y le digamos: Señor, tú eres la fuente de mi vida. Dile: Señor, tú eres esa fuente inagotable de amor, de perdón, la fuente de nuestra fortaleza, Dios. Solo tú eres, Señor. Y cómo no venir hoy, Señor, delante de tu presencia, como iglesia, Señor Dios, a exaltar, a bendecirte a ti, Señor Dios, y a declarar que tú eres esa fuente inagotable, oh Rey de Reyes. Jesús, tú eres nuestro amado, tú eres nuestro tesoro, Señor Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor Dios?, decía el salmista. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias, Señor Dios. Tú eres fiel, tú eres maravilloso, Señor. Y hoy venimos a exaltarte, a bendecirte. Dile con tus palabras: Señor, tú eres quien sacia, Señor Dios del cielo, completamente mi corazón. Eres tú, Rey, solo tú, Señor Dios. Eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Dile al Rey: eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Decláralo. Tú eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Dile al Rey: tú eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Jesús, solo tú. Jesús, tú eres mi amado. Jesús, solo tú. Jesús, tú eres mi tesoro. Jesús, dile al Rey: Jesús, tú eres mi amado. Jesús, solo tú. Jesús, tú eres mi tesoro. Eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Dile a tu Dios: eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Jesús, solo tú. Jesús, tú eres mi amado. Jesús,
tesoro. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Jesús, tú eres la fuente, Señor. Tú eres la fuente, Señor, inagotable. Jesús, eres la fuente, eres la fuente. Jesús, tú eres mi tesoro. Jesús. Y Jesús, y levantamos nuestra voz, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor, nuestra fuente inagotable, Señor. ¿A quién iremos, Señor Dios? ¿A quién iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si quién, Padre Santo, podrá saciar nuestros corazones? ¿Quién podrá llenar, Señor, nuestras vidas como tú lo haces, oh Rey? No podemos encontrar en este mundo nada, Señor Dios, ni nadie que nos llene, como lo haces tú, Señor Dios. Por eso hoy te damos gracias, oh Rey. Te bendecimos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Y hoy declaramos que solo tú, Señor, eres esa fuente. Solo tú, Señor Dios, eres esa fuente que no se agota. Y a esa fuente queremos ir. Y en esa fuente queremos permanecer, oh Rey. Jesús, eres tú. Eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo
lo que quiero, Dios. Eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Eres tú. Eres tú. Mi tesoro, eres tú. Solo tú, mi amado. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Te adoramos, oh Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, tengo la oportunidad, el privilegio en esta noche de compartir esta palabra con ustedes. Bueno, vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Hemos venido de una alabanza preciosa y vamos a disponernos en esta preciosa noche. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Señor, aquí estamos delante de ti, dispuestos, Señor, con un corazón puro, sincero delante de ti, oh Dios. Señor, delante de ti nuestro corazón está desnudo, Señor. No hay ninguna reserva delante de ti, Señor. Señor, no podemos tener una apariencia de piedad, de religiosidad, Señor, delante de ti, Señor. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras batallas, Señor, pero también sabemos que tú peleas nuestras guerras, Padre Santo. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Padre, tú eres incomparable, tú eres inigualable, Señor. Así que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú nos sostienes, Señor. Gracias por usar nuestras vidas, Señor. Señor, no dejes de obrar en nuestras vidas, Señor. Este tiempo que estamos viviendo es cuando más necesitamos de ti, Señor. Señor, tú estás hablando de una y otra manera, como dice tu palabra. Y Señor, queremos estar dispuestos, queremos ser sensibles a tu voz, Señor. Cuán precioso, cuán delicioso, Señor, es cuando tú hablas a nuestro corazón. Señor, cuando tú traes palabra de sabiduría, palabra de lo alto a nuestras vidas, Señor, para cambiarnos, para transformarnos, Padre Santo. Señor, por eso queremos disponernos, Señor, en esta preciosa noche que nos has regalado. Y una vez más, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Hermanos, qué bueno el poder estar unánimes en un mismo espíritu a través de este medio y compartir la palabra de Dios. Una palabra que va a edificarnos. La palabra de Dios siempre nos va a vivificar, siempre va a traer libertad a nuestras vidas, siempre va a hablar a nuestro corazón y a nuestra necesidad. Y les invito a los ahí en casa, donde quiera que se encuentre en este momento, que abra la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 18. Dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano, y Juan su hermano, y en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y vamos a ver un contraste, o más bien un paralelo con Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. No es casualidad, vamos a hacer un paralelo. Estábamos leyendo ¿cuál? Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Y ahora vamos a leer Mateo capítulo 8, del 18 al 22.
Y dice así la palabra. Mateo capítulo 8 del 18 al 22 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tremendo. Cuando hablamos del Evangelio según San Mateo, digo según San Mateo porque todos sabemos por la palabra que el Evangelio es de Jesucristo. Entonces lo que nos está narrando este Evangelio es según San Mateo, lo que él pudo vivir, lo que él pudo evidenciar, lo que él pudo convivir con Jesús. Entonces lo que nos está narrando en sí todo el Evangelio de según San Mateo es acerca del reino de los cielos. Tenemos que tener claro esto. El tema principal del Evangelio de según San Mateo es el reino de los cielos. Pero cuando ahondamos en todo el Evangelio de según San Mateo, vamos a ver algunos otros temas principales. Si miramos todo el capítulo 2, estamos viendo acerca de la infancia de Jesús. Nos habla de la infancia de Jesús, como lo hacen otros evangelios. Cuando vamos avanzando en el libro de Mateo, en el evangelio, en el capítulo 3, nos está hablando de toda la preparación de Jesús. Cuando Él se estaba preparando para ir a la cruz, morir por todos nosotros. Toda la preparación que tuvo Jesús en su ministerio. Capítulo 4, desde el verso 12, habla de la popularidad de Jesús, su vida pública en el ministerio. Porque si vemos textos anteriores, no encontrábamos mucho acerca de la vida de Jesús. La Biblia no nos habla mucho acerca, o muy poco más bien, de la infancia de Jesús, de la adolescencia, de la juventud. Pero luego en el capítulo 4, verso 12, habla de esa vida pública del ministerio de Jesús cuando ya empieza a obrar de una manera sobrenatural. Y cuando vamos al capítulo 14, habla de la pasión de Cristo. Ya todo lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, toda la obra redentora que obró en nuestras vidas, todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 4 en adelante. O más bien, sí, del capítulo 4 en adelante, desde el verso 18. Recuerde que estamos donde la vida pública de Jesús comienza. Hay algo también muy curioso en medio de este evangelio, porque Mateo nos relata costumbres judías, pero no las explica. Y cuando vemos otros evangelios como Juan, como Lucas, Marcos, nos relata costumbres de los judíos, pero no las explica. Es curioso, es un dato curioso. Pero lo demás, que es más relevante, sí nos da mucha claridad acerca de esto. Entonces, cuando vamos al capítulo 4, verso 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. Sus primeros 4 discípulos. Y Jesús les extiende un llamado a estos 4 hombres. Pero Jesús está haciendo un llamado supremo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, le está extendiendo un llamado a esos hombres. Y es un llamado eterno, es un llamado soberano. Es Jesús mismo el que está llamando a estos hombres. No es otra persona que esté en autoridad aquí en la tierra. Es Jesús. Como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. En un momento dado de nuestra vida, su amor, su misericordia llegó a nuestras vidas, habló a nuestras vidas, nos sedujo con cuerdas de amor y nos llamó. Y podemos decir: gracias, Señor, por habernos llamado, porque ¿qué sería de tu vida? ¿Qué sería de mi vida si Dios no hubiese hablado a nuestro corazón?
Quizás muchos de nosotros estuviéramos muertos por la vida que llevábamos. O quizás algunos, yéndonos muy bien, estuviésemos en una cárcel. O quizás no, pero estuviéramos unas vidas frustradas, unas vidas paupérrimas. Aunque no estuviésemos haciendo delincuencia o quizás actos vergonzosos, pero separados de Jesús no somos nada. Así que gracias, porque el Señor habló a nuestras vidas, a nuestro corazón, y hoy podemos estar delante de Él. Así que Jesús estaba llamando a estos primeros hombres, y no era un llamado soberano, era un llamado sobrenatural. ¿Cuál era el propósito de ese llamado? ¿Cuál era ese propósito? No era cualquier propósito. Iglesia, usted y yo tenemos un propósito. Hay un propósito general y hay un propósito específico. Dios ha llamado a su iglesia para que seamos uno. Dios ha llamado a su iglesia para que cumplamos su voluntad. Dios ha llamado a su iglesia para que nos ciñamos a su palabra, a sus mandamientos, para que vivamos en santidad. Dios ha llamado a su iglesia para que seamos sal, para que seamos luz. Iglesia, miles de personas todos los días se van al infierno porque no hay una iglesia que se esté movilizando, que esté orando, que esté clamando. Y no podemos ser indiferentes ante tal necesidad. Dios nos ha llamado porque la iglesia tiene una deuda con la sociedad. Debemos ir y compartir las buenas nuevas. Son muchos los que se pierden. Los obreros son pocos. Así que tenemos que sumar para que el reino de los cielos se extienda. ¿Cuál era el propósito? Es como pregunta para que reflexionemos sobre esto. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Vamos una vez más al texto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y miren lo que sigue diciendo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tremendo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dejaron al instante las redes y le siguieron. Qué bueno conocer a las personas con ese ánimo, con esa disposición de que tú le hables de Jesús, que le hables de las buenas nuevas y al instante dejen lo que estén haciendo y sigan a Jesús. Esa fue la forma en la que ellos respondieron, esa fue su respuesta. ¿Cuál era el propósito de ese llamado? De hacerlos pescadores de hombres. Y me impresiona mucho cómo Jesús, de una forma tan sencilla, tan clara, con tanto amor, de una forma tan directa, y les habla en el lenguaje que ellos entendían. Él está utilizando una analogía: los haré pescadores de hombres. Pues ellos entendían claramente el arte de pescar. Y ellos al instante dejaron sus redes. Ahora, si vamos a la historia, al contexto, un pescador en aquel tiempo era una persona no del común. Era una persona que tenía sus recursos económicos, por decir hoy en día alguien que tenía una microempresa. Si lo traemos al día de hoy, a nuestro año 2021, pues un pescador, una barca, puede ser alguien muy humilde que busca el diario para alimentarse. Pero en este entonces, el tener sus redes, el tener su barca, era una persona que tenía su comodidad económica. No estaban dejando cualquier cosa. Estaban dejando bienes preciados. Estaban dejando quizás un todo por amor a Jesús, como debe ser en nuestras vidas. El todo, por amor a Jesús. Porque eso fue lo que sucedió con todos sus discípulos. Lo dieron el todo, por amor a Jesús. No miraron atrás, llevaron el vituperio de Cristo. Esa debe ser nuestra actitud. Una vez más, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esa palabra le siguieron, ese verbo está en tiempo pretérito indefinido simple. En unas palabras muy paisas podríamos decir, listo, ya, para las que sea, inmediatamente. Es increíble la disposición de estos hombres, porque no están juzgando, no están argumentándose en su mente, en su corazón, no hay reservas en su corazón, es una obediencia total. Así debe ser nuestra obediencia a la palabra. ¿Cuánto nos falta para llegar a esa obediencia? Cuando leemos la palabra, sus normas, su ley, sus estatutos, es una obediencia inmediata, una obediencia a cabalidad, no a medias, no conforme a lo que yo crea, lo que yo piensa, conforme a mi intelecto, no, es una obediencia total. Luego dice el versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a qué? Y a su padre le siguieron. Tremendo, porque no solo está hablando de bienes preciados materiales, hay una familia, seres queridos. Cuánto amor hay por ellos, cuánto apego. Cuántas cosas nos unen a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los hijos. Una familia preciosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sabemos que no somos las familias perfectas, pero si Dios nos la regaló, es lo mejor, es lo más grandioso, es lo más sublime, porque Papá Dios nos permitió estar en esa familia. Así que demos gracias a Dios por esas familias. Pero lo cierto es que cuando Jesús hace un llamado a nuestras vidas, en nosotros debe estar esa disposición, porque no es un llamado cualquiera, es un llamado soberano, es un llamado sublime, y cuando Él llama, Él nos equipa, Él nos respalda, Él nos levanta, Él va a abrir los caminos, así que no podemos tener temor alguno. Usted y yo no somos de aquellos de los que retroceden. Si Jesús te ha hecho un llamado supremo, si Dios te ha hecho un llamado eterno, hay que caminar en pos de Él, hay que caminar en pos de su santidad. Muchas veces nos amedrentamos, muchas veces nos desviamos del camino, perdemos el norte en nuestra vida cristiana, pero hay que continuar, hay que caminar una milla más y siempre Dios nos va a estar mostrando su camino. Amén, hermanos. Cuando Dios nos hace un llamado, hay un costo. Ellos tuvieron que invertir de su tiempo, pues estaban haciendo sus oficios. Y ahora su trabajo era ser pescadores de hombres. Y eso requería de un esfuerzo más. Cuando trabajamos con personas, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, eso requiere de tiempo, de un esfuerzo físico y mental. Cuando vemos la necesidad y escuchamos la necesidad de otros, son cargas pesadas que ellos llevan. Y nosotros, Señor, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de esa fuerza del Señor para ayudarles, para sobrellevar esas cargas, para que haya una palabra de aliento en sus vidas, un consejo que pueda transformar sus vidas de parte de Dios. Hay que invertir, hay un costo, tiempo, quizás dinero, personas que están necesitadas. En este tiempo de pandemia hay personas que sufren y sufren demasiado y no podemos ser indolentes. Y cuando somos bendecidos debemos bendecir a otros. Porque si hemos recibido de gracia, si estamos hablando de vivir la palabra, de ser consecuentes con lo que predicamos, de lo que recibimos de gracia debemos dar. Quizás no somos dueños de petroleras, quizás no somos dueños de grandes empresas, pero lo poco que tenemos lo podemos dar. Y en las manos de Dios se va a multiplicar esta bendición. Entonces hay un costo en el seguir a Jesús, en ese llamado soberano que Dios nos hace. Tenemos que tener compromiso.
tenemos que saber que no podemos seguir a Jesús por interés. Hay que tener claro esto, porque muchos hoy en día siguen a Jesús por un bienestar, siguen a Jesús por un interés, quizás porque quieren ver la sanidad en sus vidas, en un familiar, porque quizás quieren ver una estabilidad económica, quieren ver que los dones del Espíritu fluyan en sus vidas, quieren ver milagros y prodigios, pero no es así. Cuando seguimos a Jesús, cuando atendemos a su llamado, es por amor. Es porque queremos darle prioridad a su palabra, a su mandamiento y a lo que Él está hablando en nuestras vidas. Tiene que haber prioridad en eso, en hacer su voluntad. Si yo soy discípulo de Cristo, yo debo hacer su voluntad. Es la muestra de mi amor por Jesús. Así debe ser. En nuestras vidas se presenta un solo momento en que Jesús llama a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Claro, Jesús sigue hablando a nuestras vidas, sigue llamándonos de una y otra manera, pero hay una ocasión en específico. Cuando Dios nos ve en ese lodo cenagoso, cuando andábamos en la ignorancia, cuando estábamos enceguecidos, cuando nuestros oídos espirituales estaban cerrados, y Dios nos llama con cuerdas de amor y habla a nuestro corazón por primera vez. Y eso determina mucho lo que tiene que ver con nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo escuchamos esa voz de Dios? ¿Fuimos atentos? ¿Será que fuimos obedientes en dar nuestros primeros pasos? ¿En obedecer en totalidad a lo que Dios había hablado en nuestras vidas? Bueno, cada uno de nosotros es una historia diferente, pero espero que cuando Dios habló por primera vez a tu vida, su corazón se haya dispuesto para que el fuego del Espíritu more en nuestras vidas, para que la gracia y el amor de Jesús esté con cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ir ahora a Mateo capítulo 8, verso 18, como lo mencionamos al principio. Mateo capítulo 8, versos 18 al 22. Y dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo su nido, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, no tiene ni donde recostar su cabeza. Ahora, vamos a ver algo acá antes de continuar con lo otro. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a su padre, a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hablamos al principio de un paralelo y vamos a observar la primera historia, el primer pasaje y el segundo pasaje, este que acabamos de leer. Y vamos a encontrar algunas diferencias y hay unas muy notorias. La primera es que los primeros discípulos a los cuales Él les compartió, esas primeras 4 personas a las cuales Jesús les compartió, les hizo un llamado. Ellos dejaron al instante sus redes, su barco, lo que estaban haciendo, dejaron su familia. Mas en este caso, en el capítulo 8, hubieron excusas. Porque uno de ellos, ¿qué fue lo que le dijo? Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Excusas. Y mire lo que dice el verso 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando uno escucha esto de una persona, uno dice: wow, qué bueno tener discípulos así. Qué bueno que todo aquel que escucha de Jesús, la palabra de Jesús, tenga esa disposición. Pero ¿saben algo? Jesús es soberano. Jesús es nuestro Dios, el alfa y el omega. Él es el gran yo soy. Y Él conoce el corazón del hombre. Él conoce nuestro corazón y Él conoce nuestras intenciones. Jesús le respondió: las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo me pregunté por mucho tiempo el por qué Jesús le respondió de esta manera.
Si él muy formalmente le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No podía entender, no podía dimensionar el porqué de esta respuesta. Pero luego entendí que Jesús conoce el corazón del hombre. En otras palabras, quizás este hombre, este escriba, que no era cualquier persona, era un escriba, era un conocedor de la palabra, era aquel que hacía los manuscritos de la ley, de la palabra de Dios. No era cualquier hombre, no era un hombre simple del común, era un conocedor de la palabra. Y este escriba se le acerca y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando ya observamos y profundizamos un poco en la respuesta de Jesús, es que Jesús conocía las intenciones de su corazón. Quizás en otro tiempo, no lo sabemos, vio milagros, vio cómo Jesús obraba de una manera sobrenatural. Quizás su deseo era, ¡ay, qué bien! Voy a estar con Jesús, plata, reconocimiento, fama. Y él le dice, las zorras tienen su guarida, su casa, donde guardarse del frío, del calor. Las aves del cielo tienen sus nidos, tienen una propiedad ya en los árboles que yo mismo les he dado, tienen un alimento. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Como si pudiésemos decir en otras palabras, si quiere dinero, fama, reconocimiento, conmigo no es. Conmigo no es. Y él muy contento le había dicho, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Saben? Ahí están afloradas las emociones. Muchas veces cantamos, donde tú vayas te seguiré, si es necesario yo moriré. Así habla una canción, habla acerca de esto. Pero a veces cantamos, adoramos sin entendimiento. Son solo palabras que van al viento. Tiene que haber entendimiento en lo que estamos hablando, en lo que estamos adorando al Señor, en lo que le estamos diciendo, nuestras declaraciones. Porque no puede ser emocionalismo. Muchas veces vamos a un encuentro, a un reencuentro. Muchas veces estamos en la iglesia, en medio de un culto, en medio de un tiempo de adoración, en los grupos, en las células. Y ¡ay, qué bonito todo esto! ¡Qué bendición! Pero cuando no viene algo desde el corazón, una transformación por medio de la palabra, sino que son solo emociones, son solo los sentimientos aflorando. Donde tú vayas, Señor, yo te seguiré. Este año sí será diferente. Este año, Señor, yo me voy a santificar. Este año, Señor, voy a cambiar todo aquello que era contrario a tu palabra. Señor, este año será diferente porque ya mis ojos no serán prestados para la lascivia. Señor, este año sí voy a guardar mi corazón. Señor, y son una cantidad de promesas. Pero recuerden que cuando Dios hace promesa, como dice la palabra, no tardes en cumplirla, porque es mejor que no prometas. Es mejor que no prometas para que después no caigas en vergüenza. Qué triste, qué vergüenza el prometerle cosas a Dios para después no cumplir. Y sigue diciendo, estamos en el capítulo 8, desde el verso 18. Y otro de sus discípulos, el verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, en este versículo hay muchas interpretaciones. Hay algunos que dicen que su papá estaba enfermo y que él quería pasar sus últimos días con él. Hay otros que dicen, no estaba enfermo, se refiere a que él quería a que su papá llegara a una edad adulta y él así pudiese recibir los bienes, su herencia, porque era cultura judía que esos bienes pasaban a sus hijos. Entonces él quería tener una estabilidad económica y así poder seguir a Jesús. No importa cuál sea su definición, cuál sea la correcta o no. Pero hay algo relevante aquí, y es que había una excusa. Eso es lo relevante, una excusa. ¿Cuántas excusas de parte de nosotros, de otras personas que hemos escuchado para seguir a Jesús?
Y podemos estar dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y Dios nos envía a dar nuevos pasos de fe. Y Dios nos impulsa a hacer otras cosas grandes, a salir de la comodidad. Y hay excusas y hay reservas en nuestro corazón. Y ponemos barreras. Y hay temor. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que no haya excusa. ¿Cuántas personas allá en el mundo hemos escuchado? Sí, yo sí creo en Jesús. Yo sí quisiera seguir la vida cristiana, pero voy a esperar a que mi negocio crezca. Voy a esperar a que mis hijos estén en la universidad. O cuando ya esté viejo, ahora sí. Pero ¿quién te dice que pasará el día de mañana y estemos en la presencia de Dios? ¿Quién te dice que pasa el día de mañana y viviendo mi vida de pecaminosa voy a estar en la presencia de Dios? Todos los días lo debemos vivir como si fuese el último día. Todos los días nuestra vida debe estar llena de la presencia de Dios. Que usted y yo seamos como aquellas vírgenes sensatas que aprovisionaron sus lámparas de aceite para cuando viniesen sus amados. Nosotros debemos estar aprovisionados de la presencia de Dios todos los días, esperando cada día como si fuese el último, esperando la venida de nuestro Señor. Todos los días debe estar esa presencia en nuestras vidas, pero con nuestros actos, con nuestros argumentos, con nuestras excusas, lo que estamos haciendo es rechazando esa presencia de Dios. Por eso es un llamado supremo, es un llamado soberano. Dios le hizo ese llamado a esos primeros hombres, porque hay algunas diferencias. A unos los llamó, al primer grupo del capítulo 4. En el capítulo 8, ellos se ofrecieron. Recuerden aquel escriba: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay otras diferencias. Unos le siguieron al instante y otros presentaron excusas. Aquellos que dejaron todo al instante, no les importó su profesión, no les importó su comodidad. Ahora, también es importante saber, recordarlo una vez más, Jesús conoce nuestro corazón. Iglesia, ahora yo te pregunto, ¿qué ha hablado durante estos días, quizás durante estos meses, Jesús a tu corazón? ¿Qué te está pidiendo? ¿A qué te está llamando? Y tú has silenciado esa voz. ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en ti y tú no le has prestado atención? Tenemos que recapacitar sobre esto. Tenemos que motivarnos y seguir los caminos de Jesús. No podemos retroceder, no podemos menguar. Saben, iglesia, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos que ser esa iglesia que es sensible a la voz de Dios y aplicar su palabra. Jesús nos está llamando en este tiempo. La necesidad es grande. Atendamos a sus palabras. Jesús quiere cumplir ese propósito con nosotros, que no hayan argumentos, que no haya emocionalismo. Así que le invito a que oremos en esta preciosa noche, porque es hermosa. El Señor nos la regaló. Señor, gracias una vez más en esta preciosa noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por ese llamado que nos has hecho. Señor, no queremos olvidar todo lo que tú has hablado a nuestras vidas, las promesas, las bendiciones que nos has dado. Señor, que siempre seamos sensibles a tu voz. Señor, no permitas que nos desviemos de tu caminar, de tus propósitos, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a dejar todo por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos, equípanos en todo tiempo, Señor, porque si es en nuestras fuerzas vamos a fracasar. Pero cuando tú estás con nosotros, todo va a ser fácil. Todo va a ser, Señor, dirigido por ti, Señor, y vamos a ver tu bendición. Señor, una vez más te decimos, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Hermanos, feliz noche y el Señor los bendiga grandemente. Escúchame.